El caso de Aleyna Agul es uno de los incidentes de violencia de género más estremecedores de Turquía, ocurrido en la provincia de Idr, en septiembre de 2021. Advertencia: el siguiente contenido aborda violencia de género, abuso y coerción psicológica. Puede resultar sensible para algunas personas. En el extremo oriental de Idr, donde el viento arrastra polvo desde las montañas y las calles conservan un ritmo lento, casi íntimo, la vida suele transcurrir lejos del foco mediático nacional. Allí, en septiembre de 2021, una caída desde un quinto piso rompió la rutina y dejó al descubierto una historia que nadie quiso ver a tiempo. Aleyna Agul tenía 18 años. Era joven, delgada, de mirada seria y sonrisa breve. Como muchas chicas de su edad, intentaba construir su identidad entre la tradición y el deseo de independencia. Su mundo no era extraordinario. Estudios, amistades, una relación sentimental que parecía normal desde fuera. Pero bajo esa aparente normalidad, algo se estaba fracturando. La mañana en que su cuerpo fue encontrado tras precipitarse desde un edificio residencial, la primera versión que circuló fue inmediata y casi automática. Suicidio, una joven que salta al vacío, una tragedia íntima, un caso más destinado a cerrarse con rapidez. Pero Aleyna había dejado algo atrás, una nota manuscrita, pocas palabras, escritas con claridad contundente. Gökhan Ergen es el único responsable de mi muerte. Ese mensaje cambió el silencio por sospecha. Gökhan Ergen no era un desconocido. Tenía 43 años y era el padre del novio de Aleyna. Su presencia en la vida de la joven no era accidental ni pasajera. Era una figura adulta, con autoridad simbólica dentro del entorno familiar. Un hombre que, en apariencia, ocupaba un rol de respeto. Sin embargo, según lo que comenzaría a salir a la luz, la relación entre ambos estaba lejos de ser inocente. Las investigaciones posteriores revelarían que Aleyna llevaba tiempo sometida a una presión constante. No era solo una relación incómoda, ni un conflicto doméstico. Era una red de abuso y chantaje que se cerraba lentamente sobre ella. De acuerdo con los datos conocidos, Ergen la habría agredido sexualmente y luego utilizado fotografías y videos íntimos para amenazarla. La advertencia era clara: si no obedecía, el material sería difundido. En una comunidad pequeña, donde la reputación pesa como una sentencia social, esa amenaza no era menor. Era devastadora. El miedo no era abstracto, era cotidiano. Aleyna no permaneció en silencio absoluto. Un día antes de su muerte acudió a la policía, denunció amenazas, insultos y chantaje. Fue un gesto de valentía en un contexto donde muchas mujeres dudan antes de dar ese paso. Entró a una comisaría y puso en palabras lo que estaba viviendo. Señaló a un hombre adulto. Expuso el abuso de poder. Ese detalle convierte lo ocurrido después en algo aún más inquietante. ¿Qué pasó en esas horas intermedias? ¿Qué ocurrió entre la denuncia y la caída desde el quinto piso? El edificio desde el que cayó no era un lugar aislado ni abandonado. Era una construcción habitada, con vecinos, con paredes que guardan ecos. La escena no mostraba señales evidentes de violencia externa. No hubo, en un primer momento, testigos que hablaran de un forcejeo. Solo una caída, solo un cuerpo en el suelo. Pero la nota seguía allí. Directa, acusatoria, sin ambigüedades. En Idr, la noticia comenzó a expandirse. Las redes sociales amplificaron la historia. Una joven había denunciado a un hombre adulto por chantaje y amenazas. Al día siguiente estaba muerta. Y antes de morir, lo señaló por escrito. La figura de Gökhan Ergen empezó a adquirir un nuevo contorno. Ya no era solo el padre del novio. Era el hombre mencionado en la última declaración de una chica de 18 años. En contextos de violencia coercitiva, el control no siempre deja marcas visibles. Se ejerce con palabras, con miedo, con la manipulación de la vergüenza. La difusión de material íntimo como herramienta de dominación es una forma de asfixia silenciosa. No necesita gritos para paralizar. Quienes conocían a Aleyna
Comenzaron a preguntarse si realmente estaba sola cuando cayó, si la decisión fue completamente suya, si el salto fue una elección o el resultado de un cerco psicológico tan estrecho que no dejó salida visible. La tensión social crecía. Algunos defendían la hipótesis inicial, otros exigían una investigación más profunda. La denuncia previa pesaba como una sombra imposible de ignorar. ¿Había sido suficiente la respuesta institucional? ¿Se activaron los protocolos adecuados? ¿Se evaluó el riesgo real? Mientras tanto, Argan fue inicialmente liberado bajo control judicial. Esa decisión generó aún más indignación. Para muchos, la liberación contrastaba brutalmente con la gravedad de la nota escrita por Aleina. La historia ya no era solo una muerte trágica. Era un espejo incómodo sobre el manejo de denuncias por violencia y coerción. Era una pregunta abierta sobre responsabilidad. En el centro de todo permanecía esa frase manuscrita, breve, definitiva. Una joven de 18 años cayó desde un 5º piso en Idr. Pero antes de caer, dejó un nombre. Y ese nombre empezaba a convertirse en el eje de una tormenta que apenas comenzaba. La presión social no tardó en transformar el caso en algo imposible de contener dentro de un expediente rutinario. La muerte de Aleina ya no era solo una caída desde un edificio, era una acusación pública escrita con su propia letra. En Idr, cada conversación parecía girar en torno a la misma pregunta. Si había denunciado amenazas un día antes, ¿por qué no estaba protegida? La investigación comenzó a profundizar donde al principio apenas se había mirado. Los agentes revisaron la denuncia presentada por Aleina. El documento describía amenazas, chantaje e insultos. No eran palabras vagas. Eran advertencias concretas vinculadas a la posible difusión de material íntimo. Ese detalle cambió el enfoque del caso. Ya no se trataba únicamente de determinar cómo cayó, sino de entender qué la empujó psicológicamente hacia el borde. El nombre de Gökhan Argan aparecía una y otra vez en los registros. Su relación con la joven no era circunstancial, era el padre del novio de Aleina, un adulto con décadas más de experiencia, con una posición de autoridad implícita dentro del entorno familiar. Cuando fue interrogado, su discurso buscó instalar una narrativa de malentendido. Negó presiones directas, minimizó el vínculo y describió a la joven como emocionalmente inestable. Era una estrategia conocida, desplazar el foco hacia la supuesta fragilidad de la víctima. Sin embargo, los investigadores comenzaron a examinar los dispositivos electrónicos, teléfonos, mensajes, registros de llamadas. Allí apareció un patrón que no encajaba con la versión de un contacto esporádico. Las comunicaciones eran frecuentes, insistentes. En algunos intercambios el tono cambiaba abruptamente, de la aparente cordialidad a la exigencia. No hacía falta una amenaza explícita para percibir el control. Bastaba con leer entre líneas. La evidencia digital reveló algo más inquietante. Existían referencias a fotografías y videos íntimos. No todos los archivos estaban disponibles, pero el simple hecho de su mención confirmaba la dinámica de poder. La posibilidad de exponerla públicamente funcionaba como una herramienta de sometimiento. En comunidades pequeñas, la vergüenza social puede convertirse en una condena anticipada. Mientras tanto, el entorno de Aleina comenzó a hablar. Familiares y conocidos describieron cambios en su comportamiento durante los meses previos. Ansiedad creciente, aislamiento, episodios de llanto que no lograba explicar con claridad. No eran señales estridentes, pero dibujaban un deterioro progresivo. La presión no siempre deja moretones, a veces deja silencio. Argan volvió a ser llamado a declarar. Esta vez las preguntas fueron más precisas. ¿Por qué había contactado a la joven con tanta frecuencia? ¿Por qué su nombre aparecía en la nota? ¿Cómo explicaba las referencias al material íntimo? Sus respuestas comenzaron a mostrar contradicciones. En una versión aseguró que la joven lo acosaba. En otra, sostuvo que apenas intercambiaban mensajes. La inconsistencia debilitaba su credibilidad. La indignación pública se intensificó cuando se supo que tras una primera comparecencia,
había sido liberado bajo control judicial. Las redes sociales se llenaron de mensajes exigiendo justicia. Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres señalaron el caso como un ejemplo alarmante de cómo la coerción puede conducir a la muerte sin necesidad de violencia física visible. La fiscalía empezó a construir una hipótesis más sólida. La muerte no podía analizarse aislada del contexto de amenazas y chantaje. La caída desde el 5º piso adquiría un nuevo significado si se entendía como el desenlace de una presión sistemática. No era solo el instante final lo que debía investigarse, sino el proceso que la llevó allí. En los interrogatorios, el perfil de Argen emergía de manera implícita. Un hombre adulto que, según la acusación, utilizó el miedo como herramienta de dominio. La diferencia de edad, la posición dentro del círculo cercano y el control sobre material íntimo configuraban un desequilibrio profundo. No se trataba de una discusión entre pares, sino de una relación atravesada por poder y vulnerabilidad. La familia de Aleina insistió en que su hija no tenía intención de quitarse la vida antes de que comenzaran las amenazas. Recordaron su visita a la policía como un acto de esperanza, no de resignación. Había buscado ayuda. Ese hecho se convirtió en un punto central del debate. Si alguien denuncia, ¿qué ocurre después? ¿Cuánto pesa una amenaza cuando aún no se ha materializado? A medida que avanzaba la investigación, la figura de Argun dejó de estar rodeada por la presunción de simple implicación indirecta. La fiscalía formuló cargos por incitación al suicidio mediante coerción y amenazas, además de delitos relacionados con lesiones y chantaje. La acusación sostenía que la presión ejercida había sido determinante en la decisión final de la joven. El caso llegó a los tribunales con una expectativa enorme. Las audiencias iniciales estuvieron marcadas por un clima tenso. Afuera, grupos exigían que la muerte de Aleina no fuera reducida a una estadística. Dentro de la sala, el debate jurídico giraba en torno a una cuestión compleja. ¿Puede la coerción psicológica ser tan letal como una agresión física directa? Los abogados defensores intentaron sembrar dudas sobre la interpretación de los mensajes y sobre el estado emocional de la joven. Plantearon que la nota podía ser una reacción impulsiva, que no probaba causalidad directa. La fiscalía, en cambio, buscó demostrar una cadena continua de amenazas que estrechó cada vez más el margen de decisión de Aleina. Cada audiencia añadía tensión. Cada testimonio parecía inclinar la balanza por momentos y volver a equilibrarla al siguiente. La sala se convirtió en un espacio donde no solo se juzgaba a un hombre, sino también la capacidad del sistema para reconocer formas invisibles de violencia. El proceso avanzaba hacia su punto más crítico. La evidencia estaba expuesta. Las contradicciones habían sido señaladas. La acusación formal estaba sobre la mesa. Ahora todo dependía de una decisión que definiría si la nota de una joven de 18 años sería considerada un grito desesperado o una prueba determinante de responsabilidad. El ambiente en la sala era denso, casi irrespirable. Cada palabra pronunciada parecía pesar más de lo habitual. No se discutía únicamente un expediente. Se debatía si la coerción psicológica, el chantaje íntimo y la amenaza constante podían ser reconocidos como fuerzas capaces de empujar a alguien hacia el vacío. La fiscalía centró su alegato final en una idea contundente. La muerte de Aleina no podía entenderse como un acto aislado, sino como el desenlace de un proceso de presión sistemática. Recordaron los mensajes, las referencias a fotografías y videos íntimos, la denuncia presentada un día antes. Subrayaron la diferencia de edad y la posición de poder que ocupaba Gökhan Argun como padre del novio de la joven. No era un vínculo entre iguales. Era una relación atravesada por desequilibrio, miedo y control. La defensa, por su parte, intentó sembrar la última duda razonable. Insistió en que no existía una prueba directa de que Argun estuviera físicamente presente en el momento de la caída. Argumentó que la nota podía reflejar angustia, pero no necesariamente causalidad jurídica. Plantearon que el estado emocional de Aleina
podía tener múltiples factores. Intentaron diluir la responsabilidad en la complejidad de la mente humana, pero el tribunal no estaba juzgando un empujón físico. Estaba evaluando si la presión ejercida, las amenazas reiteradas y el uso de material íntimo como arma habían creado un entorno sin salida perceptible para una joven de 18 años. Cuando llegó el momento del veredicto, el silencio fue absoluto. La decisión reconoció que la coerción y las amenazas habían sido determinantes. Gökhan Ergün fue declarado culpable por incitación al suicidio mediante coacción y amenazas, además de otros delitos vinculados a lesiones y chantaje. La condena fue severa: cadena perpetua. En ese instante, la tensión acumulada durante meses se transformó en una mezcla de alivio y dolor. La familia de Aleina lloró en silencio. No era una celebración. Ninguna sentencia devuelve una vida, pero sí marcaba un reconocimiento oficial. Lo que ella escribió antes de morir no era una acusación vacía, era una verdad que el tribunal consideró probada. Fuera del edificio judicial, la reacción fue inmediata. Organizaciones de derechos de las mujeres señalaron el fallo como un precedente importante en Turquía. En un país donde los debates sobre violencia de género generan profundas divisiones, el caso de Aleina se convirtió en símbolo de algo más amplio: la necesidad de tomar en serio las denuncias de coerción, incluso cuando no hay golpes visibles. La defensa apeló la sentencia. El proceso continuó en instancias superiores, manteniendo vivo el caso en la opinión pública. Durante ese tiempo, el nombre de Aleina no desapareció. Su historia siguió circulando en medios y redes sociales, recordando que había pedido ayuda apenas un día antes de morir. Finalmente, el Tribunal Supremo de Turquía ratificó la condena. La cadena perpetua quedó firme. Con esa decisión, el sistema judicial cerró el proceso penal, pero no cerró las preguntas que el caso dejó abiertas. Porque más allá del veredicto, permanece una inquietud incómoda. Aleina acudió a la policía, denunció amenazas concretas, señaló a su presunto agresor, y aún así, terminó cayendo desde un quinto piso. ¿Qué habría pasado si la respuesta institucional hubiera sido distinta? ¿Cuántas historias similares no llegan a convertirse en titulares? La coerción digital, el chantaje con material íntimo y la manipulación emocional son formas de violencia que operan en silencio. No siempre dejan rastros físicos. A menudo se esconden detrás de pantallas y conversaciones privadas. Pero sus consecuencias pueden ser irreversibles. En Iğdır, el edificio sigue en pie. Las ventanas continúan abriéndose cada mañana. La rutina volvió a instalarse en las calles. Sin embargo, para quienes conocieron la historia, ese quinto piso ya no es solo un punto en la arquitectura urbana. Es un recordatorio de cómo el miedo puede estrechar el horizonte de una persona joven hasta hacerlo desaparecer. La nota manuscrita de Aleina fue breve, directa y definitiva. No dejó espacio para interpretaciones ambiguas. Nombró a quien consideraba responsable. El tribunal, años después, coincidió con esa acusación. Pero la justicia penal, aunque necesaria, no resuelve el trasfondo completo. Este caso obligó a mirar de frente una realidad incómoda. La violencia no siempre se manifiesta con gritos. A veces se presenta como amenaza susurrada, como mensaje insistente, como imagen guardada para ser usada en el momento preciso. La historia de Aleina plantea una pregunta que trasciende fronteras. ¿Estamos preparados para reconocer la coerción psicológica como una forma letal de violencia antes de que sea demasiado tarde? Si esta historia te ha impactado, si crees que hablar de estos casos ayuda a visibilizar lo que muchas personas viven en silencio, comparte tu reflexión en los comentarios. El diálogo informado puede ser una herramienta poderosa. Y si quieres seguir explorando historias reales que exponen las zonas más oscuras del comportamiento humano y las respuestas del sistema judicial, suscríbete para no perderte los próximos documentales. Porque entender estos casos no es solo mirar al pasado, es intentar prevenir el próximo nombre escrito en una nota desesperada.